Muy buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del Terror. Como siempre, y antes de comenzar me presento, yo soy Wish. Y si me conoces, espero que me hayáis echado muchísimo de menos. Como siempre, y antes de comenzar, os recuerdo mis redes sociales, que ya sabéis que por allí siempre estoy activa. Y además, si pasas por aquí y aún no estás suscrito, dale aquí abajo porque siempre me ayudáis a que dé más visibilidad estos vídeos. Y nada más que voy a empezar con el caso de hoy porque tenemos para largo. Así que espero que tengáis todo listo y preparado, vuestro crucifijo y vuestras palomitas. Así que comencemos. You are alone. Run away now. You hear them. They see you. You can't escape their whispers in the dark. Bueno, ya sabéis que me pongo las gafas de pensar porque si no, no veo para daros todos los detalles. ¿Y de qué hablamos hoy? Bueno, pues vamos a hablar de que a veces hay historias que parecen imposibles de comprender porque rompen por completo esa imagen que tenemos del mal, de un hombre que al final fue envolviéndose en algo cada vez más oscuro cuando en un principio lo único que quería era que la memoria se guardara para todos. Pero, como siempre, os voy a poner en contexto. Y es que, como os digo, nos han enseñado a pensar que los monstruos son fáciles de identificar, que dejan huellas evidentes, que quienes protagonizan los casos más desconcertantes de la crónica oscura desprenden ese aura reconocible desde el primer instante. Pero la realidad no siempre funciona así, y en este canal siempre lo volvemos a ver. Y es que esta historia comienza con un hombre educado que corrige traducciones en una mesa cubierta de libros, con alguien capaz de hablar durante horas de historia medieval rusa, sobre lenguas antiguas o sobre la importancia de perseverar la memoria de quienes ya no están. Un hombre para quienes lo trataban podía parecer un poquito excéntrico, pero también brillante e incluso amable. Y quizás, como os digo, esto es lo más inquietante, porque la historia de Anatoly Moskvin no empieza con un crimen. Nos vamos a trasladar a Nizhny Novgorod, una de las ciudades más antiguas de Rusia, situada a las orillas del río Volga. Es un lugar donde el invierno parece instalarse permanentemente. El cielo gris forma parte del paisaje cotidiano. Las fachadas soviéticas conviven con las iglesias centenarias y las ruinas de lo que pudo haber sido alguna vez. Y es que aquí la rutina avanza con calma, casi hipnótica. Es una ciudad acostumbrada a la historia y también al silencio. Y fue allí donde nació Anatoly en 1966. Desde muy joven, como os digo, destacó
por algo que quienes lo rodean pues lo reconocían enseguida sin dificultad, y es que poseía una inteligencia sublime y una memoria bastante poco común. Le apasionaban los idiomas, le fascinaban los libros y con el paso de los años decidió estudiar filología y se especializó en lingüística. Trabajó como traductor, periodista, investigador local, bueno, un poquito de todo. Además de diversas fuentes decían que, bueno, era políglota, pero vamos, en toda su extensión. Que si eran 13 idiomas, algunos decían que hasta 20, bueno, una locura. Pero aquí su vida seguía siendo normal, ¿no? Escribía artículos, proyectos académicos, publicaba investigaciones relacionadas con la historia local y justo en este último tema es donde nos embarcamos. Y es que desarrolló un interés muy concreto, que es lo que terminaría convirtiéndose en el centro de su vida, y son los cementerios. Al principio, pues bueno, no había nada alarmante en ello. La historia está llena de personas dedicadas a estudiar, pues, temas muy concretos, ¿no? Manuscritos medievales, arquitectura funeraria, perdonad. Y bueno, gente que ha pasado, pues yo creo que toda su vida excavando tumbas antiguas, Antiguo Egipto, Mesopotamia, etc. Y Anatoly parecía uno más. Recorría los cementerios documentando los epitafios antes de que desaparecieran bajo la erosión del tiempo. Copiaba nombres, registraba las fechas, fotografiaba las lápidas olvidadas. Se interesaba especialmente por aquellos enterramientos que nadie visitaba ya, convencido de que cada tumba contenía una historia que merecía ser recordada. Y bueno, en cierta forma, razón no le falta. En una ocasión llegó a afirmar que la verdadera muerte no era el final biológico, sino el olvido, que también estoy de acuerdo. Y es que esa frase escuchada sin conocer el desenlace de esta historia, pues podría ser incluso poética. Pero bueno, con una libreta en el bolsillo y la mochila cargada de apuntes, Anatoly recorrió cientos de cementerios repartidos por la región de Nizhny Novgorod. Algunos cálculos apuntaban a que caminó miles de kilómetros documentando inscripciones funerarias y elaborando registros que después utilizaría en publicaciones. Y es que este hombre pues empezó a dormir muy poco, leía muchísimo sobre todos los epitafios, buscaba a las personas y parecía haber encontrado su propósito en la vida. Quienes lo conocían podían decir de él que lo podían describir como una persona reservada, introvertida, ¿no? Que se dedicaba, pues eso, lo que conocemos a estar dentro de su propio mundo. Pero bueno, con los años, después los especialistas intentaron reconstruir su historia y es que hubo un recuerdo en particular que este hombre regresaba una y otra vez cuando hablaban con él. Ocurrió durante su adolescencia y es que según relata él mismo durante las entrevistas y las evaluaciones, más o menos a los 13 años asistió al funeral de una niña de 11 llamada Natasha. De acuerdo con la versión que él cuenta, varios adultos le obligaron a participar en determinados rituales funerarios tradicionales y aquel contacto con la muerte pues le produjo una impresión tan intensa que nunca consiguió dejar atrás el recuerdo. No está especificado qué pasó. Algunas de las cosas que he encontrado dicen que le hicieron besar a esta niña, otras no pone absolutamente nada, entonces yo os lo cuento como apunte, pero cogerlo con pinzas. Como os digo, no existen pruebas del todo confirmadas que esto pudiera haber ocurrido y dado que la única fuente de información era Anatoly, pues es lo que tenemos. Y es que dice que para él esto fue como un punto de inflexión.
y volvía constantemente, como digo, a este episodio una y otra vez. Mientras que otros adolescentes crecían dejando atrás pues, las experiencias infantiles, él parecía regresar mentalmente pues, a esta escena. Años después, esta fijación evolucionaría hacia la relación cada vez más compleja entre la muerte y la memoria. Bueno, y es que entonces nadie podía saberlo, porque desde fuera Anatoly pues seguía siendo esa persona brillante con una cabeza increíble, pero que nadie llegaba a entender. Y bueno, para sus padres seguía siendo el hijo que continuaba viviendo con ellos en un modesto apartamento, y es que la convivencia diaria suele hacernos bajar la guardia. Las pequeñas excentricidades dejaban de parecernos extrañas cuando las vemos repetirse durante años, y lo excepcional se vuelve rutina. Ya entenderéis por dónde voy. Bueno, no había ningún acontecimiento concreto que a nadie de su entorno le hicieran saltar las alarmas. No existía una transformación brusca, pero la realidad suele construirse con pequeñas acciones que van acumulándose. Mientras Anatoly continuaba desarrollando su carrera, publicó estudios sobre la destrucción de cementerios históricos y denunció públicamente el abandono de determinados espacios funerarios. Consideraba que Rusia estaba perdiendo parte de su memoria colectiva y que cada vez que una lápida desaparecía, pues se perdía parte de todo ese colectivo. Bueno. Este hombre no soportaba la idea del olvido, como os habréis dado cuenta, y cuanto más se adentraba en ese universo, más tiempo parecía pasar rodeado de tumbas, de archivos, de registros funerarios. Y es que la muerte dejó de ser únicamente un objeto de estudio y empezó a ser el eje de su vida día tras día. Bueno, y cuando las primeras piezas empezaron por fin a moverse, cuando algunas alteraciones dispersas comenzaron a llamar la atención de las autoridades de la región, Anatoly siguió caminando entre las lápidas, convencido de que estaba cumpliendo una misión necesaria. Lo que todavía nadie sabía era que aquella historia llevaba años escribiéndose. ¿Y qué detalles eran? Bueno, pues en algunos cementerios familiares que acudían a visitar a sus seres queridos detectaban que algo no estaba bien. Tierra removida, alteraciones que no podías explicar del todo. Sabías que algo estaba diferente, pero no sabías qué estaba ocurriendo. Y bueno, en muchos casos las sospechas pues como que no llegaban más lejos que eso. Los cementerios son pues espacios expuestos al tiempo, actos vandálicos e incluso errores de mantenimiento, y las denuncias pues se archivaban, se revisaban de vez en cuando y se perdían entre los demás documentos. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a repetirse demasiadas veces. Y es que lo que ocurría es que afectaban no solo a lápidas, sino a sepulturas de distintas localidades de la región. Los informes ya empezaron a crear montañas y montañas y montañas, y lo que antes parecía hechos aislados, bueno, pues empezaron a unir patrones. Y es que precisamente por eso la investigación avanzó despacio, no existía como una escena del crimen como tal. No había pista evidente, no había ni siquiera que imaginar que alguien estaba haciendo algo. Y los investigadores tuvieron que hacer algo mucho más difícil: reconstruir paso a paso la historia fragmentada a partir de los pequeños indicios que habían ido encontrando repartidos por toda esa zona. Estamos hablando de miles de kilómetros.
Bueno, revisaron movimientos, localizaciones, patrones comunes, analizaron incluso expedientes antiguos de muchos años atrás, intentaron comprender si existía algún tipo de relación entre los distintos incidentes que estaban apareciendo, repartidos y salpicados por toda la zona. Y surgió un nombre. ¿Cuál? Evidentemente, Anatoly Moscovy. Y no porque alguien lo hubiera visto, ni... No. Sino porque como este hombre tenía un profundo conocimiento de los cementerios, el que se desplazaba por esa misma región, y la extraordinaria cantidad de información que acumulaba sobre ellos, sobre los cementerios, pues hacían, imposible ignorarlo dentro de la investigación. Así que, a finales del 2011, las autoridades obtuvieron autorización para registrar la vivienda donde residía Anatoly. Lo hicieron un poco porque como todo va lento y no podían realmente acusarle de nada porque no había pruebas, pues claro, todo fue aún más despacio para pedir esa orden. Bueno, esperaban encontrar pruebas relacionadas con lo que estaba ocurriendo y la investigación, pero nadie imaginaba hasta dónde podría llegar lo que iban a descubrir. En el apartamento tú llegabas y parecía todo normal a simple vista. ¿No? Es una casa decorada, no había lo que a lo mejor os pensabais, ¿no? Violencia, tal, no. Y es que bajo las montañas de documentos, a un lado, libros, mapas, fotografías, cuadernos llenos de anotaciones meticulosas sobre los cementerios, lápidas, registros históricos, la casa de un investigador obsesivo, la casa de alguien que se dedicaba en vida a clasificar el pasado. Y en medio de toda esta aparente normalidad, se empezaron a percatar de algo que, cambiaría todo lo que es la investigación. Y es que hallaron figuras humanas integradas en el entorno doméstico, vestidas y colocadas como si formaran parte de aquella vivienda. A medida que fue avanzando, se determinó que aquellas figuras, evidentemente, estaban relacionadas con las profanaciones que llevaban años ocurriendo. Y es que esto, chocó a todo el mundo y no solo a los investigadores. Los medios de comunicación y la sociedad, incapaz de comprender cómo algo así podía haber ocurrido durante tanto tiempo y que nadie se hubiera dado cuenta. Y es que, muchos profesionales insistieron en evitar lo que llamaríamos explicaciones simplistas. Porque es lo que os digo, ¿cómo ocurrió todo esto sin que nadie se percatara? Y mientras esta noticia recorría toda Rusia, los especialistas comenzaron un trabajo extremadamente complejo. Había que reconstruir años de acontecimientos, había que identificar las personas afectadas, había que revisar los registros que tenía este hombre, si había algún tipo de pautas y podían saber directamente quiénes eran. Y aparte de todo esto, había que informar a las familias o los familiares de esas personas para, finalmente darles una explicación, y muchas de ellas ni siquiera sabían que esto había ocurrido. ¿Y qué pasaba con Anatoly mientras ocurría todo esto? En el interrogatorio él intentaba dar sus propias explicaciones, y cuanto más hablaba, más cuenta te dabas de que este hombre estaba desequilibrado, y no de una forma agresiva, sino de que él hablaba de el concepto como la memoria, la compañía y la necesidad de preservar aquello que desaparece. Y es que desde su perspectiva todo tendría lógica, ¿no? Pero
los psiquiatras decidieron comenzar a evaluarlo y se enfrentaron entonces a una tarea bastante compleja. La cuestión era determinar hasta qué punto comprendía plenamente la naturaleza y las implicaciones de sus actos. Y las conclusiones médicas apuntaron que tenía una alteración severa de la percepción de la realidad. Los tribunales lo consideraron que no estaba en condiciones de ser juzgado mediante un proceso penal convencional y fue ingresado en una institución psiquiátrica especializada para recibir tratamiento. Y allí, vivió a lo largo de los años, se realizaron revisiones periódicas para evaluar su condición clínica y determinar si había algún tipo de cambio en el estado mental. Año tras año, los tribunales rusos han tenido que volver a enfrentarse a la misma pregunta: si el estado mental de Anatoly permitía modificar sus condiciones en el internamiento, o sea, para mandarlo a la cárcel. Sin embargo, han seguido apuntando a la misma dirección. Su concepto de la realidad estaba totalmente distorsionado. En 2025, los especialistas solicitaron nuevamente la prolongación del tratamiento obligatorio y la petición fue aceptada por la justicia rusa. Meses después, una nueva revisión volvió a extender esta medida. Cada revisión genera un intenso debate en Rusia. ¿Es suficiente el internamiento psiquiátrico para esta persona? ¿Podía una persona responsable de unos hechos recuperar algún día la estabilidad necesaria para abandonar la institución? Bueno, también pregunto, ¿esta persona ya estaba así desde incluso antes de lo que él contaba, ese episodio que revive una y otra vez? No hay respuesta fácil y no la sabrá, porque Anatoly no encaja fácilmente en ninguna categoría estándar que conocemos. Y lo único que nos queda es que era un hombre extraordinariamente inteligente, con una formación académica increíble, y al mismo tiempo protagonizó uno de los casos más desconcertantes de la Rusia contemporánea. Y a veces todo esto no nos inmuniza de algún tipo de enfermedad mental, ¿no? El ser inteligente. Y muchas veces también las señales pasan desapercibidas porque se confunden con la rutina, que era lo que hablábamos. Y vosotros, mis pequeños seres del Averno, después de conocer la historia de Anatoly, decidme, ¿creéis que hubierais visto las señales que nadie supo interpretar a tiempo? ¿O estamos ante uno de esos casos que desafían cualquier explicación sencilla? Os leo un comentario. Y recordad que los monstruos no se esconden en la oscuridad. Os dejo con vuestras pesadillas. Adiós.